Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, estoy muy bien. Me llamo Natalia Lerín y tengo 36 años. Soy mexicana y actualmente vivo en Pau, una ciudad al sur de Francia. Cuando llegué a Francia fue en el 2012 la primera vez y la segunda vez que emigré a Francia y de manera definitiva fue en el 2015. Para ser asistente de español, es decir, para trabajar como profesora de español y tenía una persona responsable en el instituto donde yo venía a dar clases. Entonces, normalmente estas personas te tienen que acompañar, pero no es que te acompañen físicamente y demás. Tú necesitas tener un buen nivel de francés para poder hacer los trámites y ellas están ahí para orientarte. En ese momento yo estaba con un chico y, por ejemplo, fue él el que rentó el apartamento donde yo vivía y su familia también me acompañaba un poco. Creo que las mayores dificultades en el proceso de integración a Francia son los trámites administrativos y comprender el funcionamiento de cada institución y organismo. Creo que en todos los países del mundo hacer frente a las diferentes instituciones siempre es un desafío. Puede ser difícil, puede parecerte incomprensible, ilógico, irracional y eso puede ser bastante difícil. Ahora es mejor, pero no dejo de criticarlo. Finalmente en Francia son muy críticos de todo, entonces yo también critico esto. Es mucho más fácil porque sé cómo operan, sé cuál es la lógica, sé cómo funciona, sé que va a tomar tiempo, pero es una gran dificultad, sobre todo porque en América las cosas van rápido y en Francia las cosas toman su tiempo y a veces toman demasiado tiempo. Darme cuenta, por ejemplo, que cuando yo tomaba clases de francés, me habían dicho que la seguridad social francesa, por ejemplo, era una de las mejores del mundo, cuando no es cierto. Entonces, cuando yo me di cuenta que no era cierto y que no era lógico lo que estaba pasando para mi esquema y que ese esquema se rompa, es más que un choque cultural, es una dificultad cognitiva, ¿sabes? Cuando lo que tú crees no va con lo que es en realidad y que tú creíste. El entorno o las situaciones que iban pasando, lo único que hicieron fue hacer que me quedara aquí, que me instalara aquí de manera definitiva y que fuera aprendiendo cómo funcionaba eh, eh, el sistema francés y la sociedad francesa y la cultura francesa y que me hicieron después dedicarme a acompañar a otros migrantes, por ejemplo. Pero bueno, a integrarme creo que soy yo misma quien hace las cosas, ¿sabes? Y que hace lo que quiere hacer o que va a donde quiere ir. Finalmente tú también puedes decidir qué es lo que quieres hacer o no en esa nueva cultura, porque no estás obligado tampoco a hacer todo lo que la nueva cultura hace. Formarse, creo que es básico, es decir, depende en qué vas a acompañar al migrante. O sea, si lo vas a acompañar en trámites administrativos, pues debes de dominar todos los trámites administrativos. Si lo vas a acompañar en cuestiones de integración social, pues debes de conocer cómo funciona la historia cultural. Si lo vas a acompañar más bien en una cuestión emocional, psicológica, es otro tipo de acompañamiento. Cuando acompañas a un migrante debes de entender también lo que ese migrante tiene en la cabeza. Y eso es algo que en Francia no pasa. Es decir, en Francia normalmente el que acompaña al migrante tiene la cultura francesa y lo único que se dice es, él tiene que hacer como yo. Sí, pero ¿qué tiene él en la cabeza que le impide hacer como tú haces las cosas? Porque el otro también cuenta y su cultura también cuenta y su manera de ver la vida también cuenta. Entonces también deben de tener esa apertura a qué piensa el otro, qué hace el otro, cómo concibe las cosas del otro. Aprender lenguas también es básico y no solo las lenguas
legítimas. En cada país hay diferentes lenguas, diferentes dialectos. Que el último consejo que daría es paciencia, porque aprender tantas cosas sobre tantos mundos no es fácil, ¿no? Entonces exige tiempo, dedicación, paciencia, y suele ser a veces un oficio bastante cansado.